Viviendo en Libertad. Saludos a Daniel López, a Visión Colectiva Radio por allá en la Ciudad de México. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, al canal de Visión Colectiva Radio, o a mi canal personal, Víctor Becerril Viviendo en Libertad, cualquiera de los dos canales. No tiene ningún costo la suscripción. Y los invitamos a que compartan nuestros videos, que le toquen campanita y nos pongan like, para que cuando subamos videos les informen inmediatamente que tenemos algún video nuevo. Pues muchas gracias a la gente que se conecta cada 8 días. Reciban saludos desde la Casa de Rehabilitación Fortaleza de Sion, la cual estamos aquí laborando aquí en Cuernavaca, Morelos. Es una casa de rehabilitación varonil. Hoy estamos estrenando micrófono, estamos viendo a ver qué tal se escucha. Habíamos tenido un poco de problemas con el micrófono. Hoy Visión Colectiva Radio nos dio algunos micrófonos y esperamos que ahora sí el audio haya mejorado. Parece que sí, hicimos algunas pruebas, y si no, por ahí coméntenos en relación al audio, cómo lo escuchan, si mejoró. Pues bien, les decía que los saludamos desde la Casa de Rehabilitación La Fortaleza de Sion. Es una casa de rehabilitación varonil para adicciones, todo tipo de adicciones, y el cupo es mínimo, no es anexo, pero sí hay internamiento. Platico esto, me refiero a esto, que no es anexo porque no funciona como un anexo, no hay aplicaciones de anexo, no hay guardias como un anexo, no hay encierro como un anexo. O sea, es una casa de rehabilitación, la comida no es de anexo, el baño no es de anexo, las camas no son de anexo. Es una casa de rehabilitación varonil. Esta modalidad que nosotros manejamos aquí en Cuernavaca, cerca de Cibac estamos, es una modalidad que se aplicó dentro de las instituciones penitenciarias, un tratamiento actualizado que se aplicó dentro del sistema penitenciario en la década cuando yo estuve ahí, y yo tuve la oportunidad de apoyar esas actividades de este tipo de clínicas dentro de instituciones penitenciarias que Oceánica había abierto dentro de los penales, como en 2005 a 2015, por ahí así. Y nosotros tuvimos oportunidad de estar dentro de estos movimientos de rehabilitación, y con muy buenos resultados. Vimos que los resultados eran excelentes. Se apoyaba con el programa de Alcohólicos Anónimos, por eso nos sustentamos ahí. Y pues bien, esta es la modalidad que nosotros tenemos aquí. No estamos viendo si funciona, sabemos que sí funciona. Funcionó dentro del sistema penitenciario. El tiempo de permanencia queda muy diferente al anexo. El anexo son 3 meses, pero ese tratamiento de 3 meses ya viene desde hace mucho tiempo. Entonces el tratamiento actualizado dentro de Oceánica, bueno, dentro de las clínicas era 6 meses. 6 meses, había 2 maneras, la mayoría era voluntaria, pero también tenemos internamiento involuntario. Bueno, pues bien, hicimos un pequeño comercial y tenemos un tema el día de hoy. Tenemos el tema de las 12 promesas, de las cuales vienen aquí inscritas en el libro azul. Y para mí es importante este tema de 12 promesas, porque nosotros queremos que nos vaya bien dentro de nuestra rehabilitación, y nuestro programa tiene 12 promesas. Este programa fue hecho en Estados Unidos, y para ellos la palabra promesa es algo totalmente diferente aquí. Nosotros la promesa no tiene tanto peso. Nuestra promesa que manejamos aquí en México no tiene tanto peso como la promesa que manejan en Estados Unidos. Más aunado de que esto se manejó hace muchos años, todavía era más, ¿no? Entonces promesa es algo que si tú haces, va a pasar. Que si tú sigues, o si tú algo que va a pasar, te comprometes que suceda. Hay un compromiso de que suceda. Así viene la definición dentro del diccionario, y me parece muy acertada, porque hay un compromiso que suceda. Entonces las promesas de Alcohólicos Anónimos, hay un compromiso que sucedan. Por eso son promesas. O sea, veamos qué maravilloso es este programa, porque tiene promesas. Y el compromiso es que van a suceder, pero si se hace lo que se tiene que hacer. O sea, las promesas no van a llegar no van a llegar a tu vida nada más así, sin hacer nada, no. O sea, te dice que van a llegar si te esmeras en esta fase de tu desarrollo.
Antes de las promesas viene esa frase: si te esmeras en esta fase de tu desarrollo, antes que vayas a la mitad del camino, se van a empezar a cumplir. Entonces, para nosotros es sumamente importante saber que hay unas promesas y que la promesa que dice que viene en el libro azul es que si tú haces lo que tienes que hacer, se van a cumplir. Se van a cumplir porque son promesas, son promesas. Y pesa el nombre esto de promesa, ¿no? Y las promesas, pues son maravillosas, ¿no? Las promesas son maravillosas. Pues bien, nos vamos a apoyar en el libro azul de Alcohólicos Anónimos. Esta es la nueva versión que ya anda circulando, que es la actualizada, que se le hicieron modificaciones y ya es la actualizada, este libro azul. Vamos a apoyarnos totalmente en esto. Tratamos de apoyarnos en la literatura para no desviarnos, para no tergiversarnos. A veces nos dicen que, ¿por qué somos tan metódicos? Bueno, pues que somos metódicos porque así funcionó. O sea, y no queremos desviarnos porque es tan fácil desviarse del camino, ¿no? Por eso es tan importante caminar de la mano del libro, ¿no? Si nosotros tenemos la información de primera mano, pues imagínate, es lo mejor que puedes tener de primera mano, no de segunda mano. Y nosotros tenemos la bendición de tener de primera mano la traducción que se cuidó, que ahora tenemos. Algunos no les gustó que hubo algunas modificaciones dentro de nuestra literatura de como este libro y algunos otros más, pero fue lo mejor porque ahora el libro que tenemos es como viene traducido de la World Service, del inglés al español, que la World Service fue la que hizo esta traducción, esta es la que hoy tenemos, y que esta traducción no es nueva, o sea, es nueva aquí en México, o sea, no me refiero nueva a que tiene, no sé, 3 años, 4 años por ahí así que se realizó, a eso nueva, ¿no? Pero esta traducción ya tenía muchos años que ya estaba en Estados Unidos, simplemente que en México estamos manejando una versión que por ahí nuestro compañero Carlos Cámara y algunos otros compañeros hicieron la traducción del libro azul porque no venía en inglés y ellos amablemente hicieron esa traducción que se manejó por muchos años aquí en México, pero por sugerencia de conferencia y por evitar que se desviara esto y que se malentendiera, se sugirió que se apegara a la traducción que venía del español de Estados Unidos y Canadá. Y esto fue lo que hicimos, o sea, no es algo nuevo, o sea, ya es algo que se había hecho y para mí me parece excelente porque leía yo por ahí que cuando se hizo la traducción del inglés al español en la World Service, se contrató a una empresa dedicada a las traducciones y se cuidó de que la traducción fuera lo más apegado a lo que Bill W. quería decir. Entonces por eso a mí me encanta que la traducción haya sido así, porque desde hace muchos años yo algún día veía a un compañero que traía un libro azul, de repente lo manejo aquí, hoy no lo traje el normal, pero de repente tengo un libro azul que es muy grande, lo he puesto en algunos programas, y esa versión es de Estados Unidos. Y yo veía que había algunas palabras diferentes al que teníamos, el anterior, no a este. Y pues ahora ya es el mismo, ¿eh? Por ejemplo, el 5.º capítulo en el anterior decía rigurosamente honrado. Y repetía la palabra honrado varias veces. Y la versión original es sincero. Rigurosamente sincero, el 5.º capítulo. Rara vez hemos visto fracasar a aquellos que han seguido concienzudamente nuestro camino, solamente aquellos que no han podido ser sinceros con ellos mismos. Y antes decía honrado, y no es lo mismo honrado que sincero. No es lo mismo. Por eso una palabra puede cambiar el sentido de un mensaje, ¿no? Y se está cuidando eso. Por ejemplo, sincero y honrado. Una persona que regresa algo que se encontró, se le llama honrado. Una persona que dice la verdad se le dice sincero. O sea, son dos cosas diferentes, parecidas, pero no son iguales. Bueno, entonces nos vamos a apoyar en esta versión que tenemos y esto de las 12 promesas, porque son 12 promesas que vienen, van a venir en el 6.º capítulo en acción.
en acción. Dentro de prisión yo tuve mucha oportunidad de meterme, porque me interesó esto de Alcohólicos Anónimos, y yo lo que quería era entender muy bien el programa, porque pues yo veía gente que lo que decía me convencía, su apariencia, lo que yo escuchaba, y me convencía. Entonces yo quería lo que ellos tenían, y decía, y yo me di cuenta que era a través de la literatura. Entonces desde ahí me fue interesando mucho, mucho, mucho nuestra literatura. Y tuve oportunidad en prisión de poderlo leer, estudiar, analizar, ver significados. Por ejemplo, en este capítulo, cuando estoy en acción, dije, pues el capítulo se llama En Acción. Y busqué en el diccionario la palabra acción. Viene en varias definiciones, pero la que a mí me gustó fue la que dice sucesión de hechos consecutivos sin parar. Sucesión de hechos consecutivos sin parar. Sucesión de hechos consecutivos sin parar. Y la otra dice serie de acontecimientos, serie, uno tras otro como serie, como la serie de los árboles, que es un foco y otro foco y otro foco y otro foco, uno detrás de otro. Entonces, ya después de ver que la palabra acción, sucesión de hechos consecutivos sin parar, después veo que el capítulo 6 es desde el quinto, habla del quinto paso. En el capítulo 6 vamos a encontrar el quinto paso, sexto paso, séptimo paso, octavo paso, noveno paso, décimo paso y undécimo paso. 7 pasos explicados en ese capítulo 6 en acción. Entonces, si buscamos la definición, nos dice sucesión de hechos consecutivos sin parar. Y coincide con la demás literatura que nos da a entender que el programa tiene que ser adoptado pronto. No nos da a entender, es así. El programa lo explica que tiene que ser pronto, tiene que ser adoptado pronto. Y pues bien, y de ahí, bueno, ahí entonces viene nuestro tema del día de hoy, en el capítulo 6, y viene en el paso 9. Sí, creo que viene en el 9. La reparación de daños. ¿Ok? Entonces, bueno, me gusta esto porque hagan de cuenta, me ayuda a entender. Dice que las promesas es algo que se tiene que cumplir si hacemos las cosas debidas, es un compromiso que se cumpla. O sea, la promesa es un compromiso que se va a cumplir si se hacen las cosas que se tienen que hacer. Entonces, bueno, si vemos que la promesa está en el noveno paso, ya tuvimos que haber pasado la derrota, tuvimos que haber pasado el segundo paso, la creer en Dios. Tercer paso, poner las cosas en manos de Dios. Cuarto paso, el inventario. El quinto, la confesión. Sexto, estar dispuesto, enteramente dispuesto. Y el séptimo, humildemente le pedimos. Octavo, la lista de reparación de daño. Entonces, si nosotros queremos esas promesas, ya tuvimos que haber entendido estas partes. Nuestro programa de repente se presenta muy confuso y en realidad al principio también a mí se me pareció muy confuso. Yo no sabía en qué paso iba, yo no sabía cómo se daba, yo no sabía en qué tiempo, yo no sabía si se repetía o nada más era una sola vez en la vida, etcétera, etcétera, porque hay mucha confusión dentro de los grupos. Alguno te dice que es de una manera, otro te dice que es de otra manera, y pues hay mucha confusión. Pero vuelvo a lo mismo, gracias a Dios tenemos la literatura que es de primera mano, la versión de primera mano. Aquí está, o sea, está el apadrinamiento básico, claro que es básico aquí, claro, pero la literatura tenemos que caminar de la mano de la literatura. El libro azul, la columna vertebral del programa. Si no hay columna vertebral, no hay función del cuerpo. Entonces, si el libro azul es la columna vertebral del programa, me da a entender que necesito leer el libro azul. Necesito leer mínimo,
para empezar a entenderlo y que la gente de experiencia, que ya ha caminado un poquito más que yo, pues sea la gente que me pueda apadrinar, ¿no? Que me pueda apadrinar en ese aspecto. Entonces, bien, veamos que vamos en el 9º paso. En el 9º paso, y para ver 9º paso, pues tiene que haber este 5º paso, ¿no? Si no, no vamos a saber de qué daños nos referimos, de qué daños vamos a reparar. Pues bien, vamos a entrar en el tema del día de hoy. Y lo vamos a encontrar exactamente. Empieza en la página, el capítulo en acción empieza en la página 79 de este libro, página 79, y el capítulo se llama En acción. Ahora lo que vamos a buscar es la parte donde viene el 9º paso. El 9º paso, y de ahí vamos a partir. Bien, vamos a buscarlo en dónde está. Bien, voy a leer un poco un preámbulo en lo que es 8º paso, porque de repente, como alcohólicos, no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta, no nos queremos dar cuenta del problema del alcoholismo, ¿no? De los daños que hemos hecho. La página 90 dice: el alcohólico es como un huracán rugiente que pasa por las vidas de otros, se destrozan corazones, mueren las dulces relaciones, los afectos se desarraigan. El alcohólico es como un huracán rugiente que pasa por las vidas de otros. Y aquí en México acabamos de pasar lo en Guadalajara, en Acapulco, lo del Otis. Y pues destrozó todo lo que estuvo a su paso. Desde casas muy sencillas, destrozó todo. Todo destrozó. Todo fue destrozado. Todo fue destrozado. Entonces nosotros somos como un huracán rugiente. ¿A qué me refiero esto? De que si dentro del programa únicamente he reparado los daños a tu papá y a tu mamá, no hay gran avance. O sea, todas las personas a las cuales tú te cruzaste por algún momento determinado en tu vida, por algún tiempo, fueron dañados. Inevitablemente, vecinos, hijos, hermanos, cuñados, compadres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de haber reparado daños únicamente a papá y a mamá no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Entonces, no va a ser suficiente y necesitamos ir aún más lejos, ¿no? Necesitamos ir todavía más lejos porque somos como un huracán rugiente. Somos como ese huracán rugiente que dice nuestra literatura. Se desarraigan corazones, etcétera, 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 etcétera. El alcohólico es como un huracán rugiente que pasa por las vidas de otros, se destrozan corazones, mueren las dulces relaciones, los afectos se desarraigan, hábitos egoístas y desconsiderados han tenido lugar en un constante alboroto. Creemos que es un irreflexivo el hombre que dice que le basta con abstenerse de beber. Fíjese lo que dice: creemos que es un irreflexivo el alcohólico que dice que solamente le basta con el hecho de querer dejar de beber. Y si nosotros hacemos un análisis dentro de grupos, nos vamos a dar cuenta que mucha gente está atorada aquí, que solamente ha dejado de beber, pero no ha reparado daños. No ha reparado daños, no se ha dado cuenta de la gran importancia de reparar daños. No se ha dado cuenta exactamente del gran daño que ha cometido a los demás. No se ha dado cuenta. No puede haber un desarrollo espiritual si no hay reparaciones de daño. No puede haber un desarrollo espiritual si no hay confesión. No puede haber un desarrollo espiritual si no hay derrota. No puede haber un desarrollo espiritual si no ponemos las cosas en manos de Dios. No puede haber un desarrollo espiritual si nosotros no reparamos daños, si nosotros no vamos limpiando nuestra vida de hoy en adelante como nos marca el 10º paso. No puede haber un desarrollo espiritual si nosotros no hacemos oración y meditación diarias
No va a haber oración y meditación si nosotros no transmitimos este bello mensaje. No podemos hablar de una espiritualidad, no podemos si no hay trabajo atrás de esto. Y el programa, la obediencia del programa nos lleva a vivir de una manera espiritual a nosotros. Entonces, creemos que es un irreflexivo, dice nuestra literatura. El hombre que dice que le basta con abstenerse de beber, esta actitud es como la del campesino que después de la tormenta sale de su escondite y sin poner atención a su hogar arruinado, le dice a su mujer: no te fijes, aquí no ha pasado nada. Lo bueno es que el viento ha cesado. Si hay por delante un largo periodo de reconstrucción, fíjense lo que dice, si hay por delante un largo periodo de reconstrucción, tenemos que tomar la iniciativa. Musitar llenos de remordimiento que estamos arrepentidos es algo que de ninguna manera será suficiente. Debemos sentarnos con nuestros familiares, a analizar francamente el pasado tal como lo vemos ahora, teniendo mucho cuidado de no criticarlos a ellos. Sus defectos pueden ser muy notorios, pero es probable que nuestros propios actos sean parcialmente la causa de estos. Así que dejamos todo en claro con la familia, pidiéndole cada mañana que nuestro Creador que nos enseñe el camino de la paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor. Esto es porque vamos a entrar a las promesas. Entonces las promesas, como decía, no van a llegar gratis. Vienen en este paso del noveno paso. Tenemos que tener trabajo, no podemos detenernos en nuestras reparaciones de daño. Si nosotros en la vida, al caminar a la hora sobrios, vamos encontrando gentes que hemos dañado en el pasado, sigamos trabajando. Hace unos meses tuve aquí de usuario a un vecino mío y ex compañeros de algunas parrandas. No era mi íntimo, pero sí habíamos coincidido en algunas parrandas en actividad, cuando yo andaba en actividad. Y ya él estuvo aquí, sacó un permiso de su trabajo, lo cual le dieron permiso, bueno, y aquí estuvo. Y recordé que algún día en una parranda yo le robé su chamarra, una chamarra de cuero. Porque él me había robado un reloj. Bueno, en la otra parranda él me había robado un reloj, pero bueno, me quise desquitar. Pero ya lo tenía yo aquí y me acordé de esa vez que le robé la chamarra y empecé a pensar, ¿reparo daños? Pero él me robó un reloj y por eso le robé la chamarra. Pero aquí, no sé, ya yo entendí que mi programa es para mí, entonces, pues sí, le hice la reparación de daño. Hablé con él, le dije: oye, te quiero confesar que un día te robé una chamarra de cuero. Estaba tu carro abierto y la saqué y me la llevé. Te quiero pedir perdón. Y él, pues no, ya ni se acordaba de la chamarra, no, pues había sido más de 20 años, yo creo que eso de la chamarra, más de 20 años. Pero era una oportunidad de continuar trabajando, pues si la vida me ponía esta persona para seguir reparando daños, pues tenía que ocuparlo, ¿no? Tenía que ocuparlo. Entonces así fue como se hizo. Entonces, las promesas vienen a través de que nosotros vamos a empezar ya a reparar daños, pero a través de trabajar los demás pasos que ya supuestamente tenemos que haber trabajado, ¿no? Y aquí vamos a entrar ahorita ya en la página número 91 ya empiezan las promesas. Página 91. Ya empiezan las promesas. Tenemos un poco de viento aquí en Cuernavaca. Déjenme cerrar. Denme un minuto, voy a cerrar ventanas porque se están abriendo. Permítanme. Listo. Perdón, gracias. Bien, la página 91, ahí vienen las promesas. En el capítulo en acción es donde vienen las promesas. Página 91, capítulo en acción, es donde vienen las promesas. Miren. Y dice:
Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de ver los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, ¿a qué fase se está refiriendo? A la fase de la reparación de daños. Ya vamos en la reparación de daños. Ya entendimos que soy un enfermo. Ya entendí que el alcohol a mí me gana, porque esa es la derrota. Que a mí el alcohol me gana, al drogadicto que la droga le gana, al codependiente que la codependencia le gana, etcétera, etcétera, independientemente de la problemática que tengas emocional. Segundo paso, la creencia en un poder superior, creer en un poder superior, o estar dispuesto a creer o creer en un poder superior. Y la tercera, ponerla en manos de Dios. Decirle a Dios, te pongo esta situación en tus manos. Como actualmente, pues cualquier situación que me preocupa, o cualquier situación importante, o cualquier plano o proyecto que yo tengo, hago eso, lo pongo en manos de Dios. O sea, el tercer paso, lo pongo en manos de Dios y decir, Señor, si es tu voluntad, esto va a ser así y como tú decidas, Señor. Cuarto paso, hacer el inventario de los actos pasados. Quinto paso, la confesión. Sexto paso, estar enteramente dispuesto a que Dios siga limpiando mi vida. Séptimo paso, pedirle que limpie mi vida de los defectos de carácter. El octavo paso, la lista de reparación. El noveno, la acción. Entonces, cuando dice, si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, se está refiriendo cuando ya empezamos a reparar daños. Vuelvo a repetir, si solamente has reparado daños en tu casa, vamos a suponer, en tu casa, bueno, pues te quiero decir que el trabajo no ha terminado porque no solamente dañaste en tu casa, probablemente dañaste abuelitos, tíos, primos, primas. Si tú eres juiciosamente te vas a dar cuenta que has hecho mucho daño. Así fue cuando el octavo paso con la lista de reparación de daños, yo no veía por qué tenía que meter a mis tíos, por ejemplo. Dije, los hermanos de mi mamá, ¿qué daño les pude haber hecho? Porque hay inconsciencia, porque la vida la vemos de una manera subjetiva. Subjetiva es mi realidad y objetiva es la realidad que todos ven. Subjetiva es mi realidad que de repente yo nada más veo. Un alcohólico ve la vida de una forma subjetiva, solamente la ve a su manera. Y el programa te lleva a verla de una manera objetiva. Y ahí te das cuenta que se has hecho daño. Por ejemplo, ahorita comentaba lo de mi tío y de mis tíos. ¿Por qué les tengo que reparar daños? Porque tengo que reparar daños si yo no les he hecho nada. Yo ni vivía con ellos. Pero cuando me dijeron, o sea, ¿crees que tus tíos no eran afectados cuando veían a su hermana sufrir por su hijo? ¿Crees que ellos no sufrían y no se molestaban? Y me puse a pensar y dije, no, pues sí tienen razón. Sí tienen razón porque cuando yo caí a prisión, mis tíos no se presentaron hasta después de 2 años de que yo estaba internado ahí. Se aparecieron, estaban molestos conmigo por su hermana. Obvio que había daños. Somos muy inconscientes nosotros los alcohólicos y tenemos que ser ayudados para que nos demos cuenta de cuánto daño hemos causado. Hemos hecho mucho daño. Sobrinos, cuñados. O sea, yo en mi casa nadie se salvó. Nadie se salvó. Y en la casa de mis padres vivían mis hermanos, vivían sus esposas, una de mis hermanas con su esposo, sus hijos. De visita venía mi otra hermana con su esposo. Nadie se salvó de que yo los haya yo lastimado. A todos les pedí perdón, porque me di cuenta que a todos dañé, a mis hermanas las dañé, a mis papás los dañé, a mis sobrinos los dañé, a mis cuñados los dañé. Todos. Y después ahora ya afuera. Hay que ir a hacer reparaciones afuera. Vecinos, amigos, personas que se atravesaron, menos las exnovias. Ahí me dijeron, exnovias no, porque pues ahí de repente nosotros sí queremos hacer reparaciones de daño, pero pues ahí no, el apadrinamiento ahí no. Y bien, entonces, si te esmeras en esta fase del desarrollo, las promesas te tienen que ver, empezar a cumplir. Si tú has hecho bien, las promesas es algo el compromiso de que se tienen que cumplir. Bueno,
Y yo les quiero comentar en relación a esto, ahorita que vamos a entrar ya en las promesas, de que en algún momento yo ya estaba en doble A, yo creo que tendría, no sé, 4 años dentro de doble A, ya dentro del penal. 3 o 4 años yo tenía dentro de doble A y yo me sentía más recuperado. Y y recuerdo que alguna vez los compañeros del área norte pusieron en el distrito que teníamos dentro del penal del norte, en el distrito institucional pusieron una plana de las promesas, ¿no? Y estaban ahí las 12 promesas. Perdón, una cartulina de las 12 promesas es el nombre. Una cartulina de las 12 promesas. Y entonces yo dije, pues yo debo de tener alguna que otra ya, ¿eh? Pues yo me sentía muy recuperado, yo me sentía el más recuperado de ahí, aunque yo no había entendido perfectamente los pasos en ese entonces yo no sabía en qué paso iba, yo no sabía si ya había dado el paso, si no lo había dado paso, si lo tenía que repetir, si no lo tenía que repetir, o sea, yo no sabía muchas cosas que después fui descubriendo gracias a Dios y al programa y a la lectura y a los libros y al apadrinamiento y a todo, ¿no? Entonces en ese tiempo pues no tenía nada de eso y empecé a leer las promesas y luego la primera no, no, la segunda tampoco, la tercera tampoco, la cuarta tampoco, la quinta tampoco, la sexta tampoco. Bueno, termino las 12 promesas, no había ninguna en mi vida. No había ninguna promesa en mi vida. Ninguna promesa en mi vida. O sea, quería decir que yo no había trabajado, no me había esmerado en el trabajo. Y era cierto, porque yo todavía no hacía las reparaciones de daño como las hice después. Hice reparaciones de daño de mi familia, las que tuve alcance, hablé por teléfono, mi expareja, la madre de mi hija, de mi primera hija. Aunque ella ya tenía otra vida, yo tuve que hacer reparación de daño ahí, con mi hija misma, con esa primera hija que tuve, con mis hijos, con la mamá de mis hijos, con mis padres les comentaba, y después afuera de doble A, con mis compañeros de doble A, también tuve que hacer reparaciones de daño, con mis compañeros de estancia, también tuve que hacer reparaciones de daño, o sea, con toda la gente de ahí. Y después, ya al salir, pues ya tuve que hacer reparaciones de daño con la gente que encontré afuera. Amigos de escuela, compañeros de escuela, etcétera, compañeros de parranda. Y les digo, o sea, y todavía de repente se me vienen a mi mente situaciones que todavía tengo que enfrentar para hacer alguna que otra reparación de daño que por ahí ya veo más. Bueno, después del tiempo, a los años, cuando ya leo más, ya había hecho cuarto y quinto paso, ya había repetido cuarto y quinto paso, había hecho cuatro inventarios en total fue los que hice de cuarto y quinto paso anuales. Empecé con las reparaciones de daño, me esforcé, obedecí a mi padrino, le pedí perdón a mis cuñados, abracé a mis cuñados, uno de ellos me abrazó, se despidió, le di un beso en el cachete, o sea, hasta por allá me fui. Y y cuando volví a ver las reparaciones de daño, las promesas, algo maravilloso. Todas las promesas, las 12 promesas, ya se estaban haciendo presentes en mi vida. Estoy hablando dentro de prisión. Ya las 12 promesas se estaban haciendo presentes en mi vida. De todas ya tenía alguna manifestación de todas las 12 promesas en mi vida. Y hoy vamos a entrar en la lista de 12 promesas, viene en la página 91, en el 1, 2, 3, en el tercer párrafo de la página número 91, capítulo en acción. Dice, si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, se refiere en las reparaciones de daño directas, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Antes de llegar a la mitad de todas tus reparaciones de daño, vas a empezar a ver esas cumplir. Lo que sí tiene que ser que aquellas reparaciones de daño que no quieres hacer son las que vas a tener que hacer. Oye, aquí en la clínica, en la casa de rehabilitación, pues así sucede.
nos damos cuenta que el interno que no le quiere pedir perdón a alguien es donde tiene que trabajar el perdón. No quiero pedir perdón a mi mamá, no, pues tiene que trabajar el perdón con la mamá. Y así sucesivamente. Entonces, antes de que lleguemos a todas nuestras reparaciones de daño, dice aquí que las promesas, nos vamos a conocer dice, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Punto y seguido. Primer promesa, vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Primer promesa, vamos a conocer una felicidad, vamos a conocer, perdón, una libertad y una felicidad nuevas. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Pues yo les quiero decir que dentro de prisión yo conocí una libertad y una felicidad nuevas, dentro de prisión. Porque dentro de prisión, a través de llegar al programa de Alcohólicos Anónimos, el programa te lleva a empezar a enfrentar situaciones que te dan miedo. Por ejemplo, subir a tribuna te da miedo, coordinar una junta te da miedo, participar en una junta de información te da miedo, repartir trípticos te da miedo, bailar en un evento de AA te da miedo, hablar en público te da miedo, y empiezas a trabajar esas grandes inseguridades. Y cuando tú logras hablar, cuando tú logras todas estas cosas, empiezas a conocer unas libertades nuevas. Y yo les quiero decir que empecé a encontrar unas libertades nuevas, porque el hecho de caminar, en ese momento no podía caminar en libertad en la calle, pero dentro de prisión empecé a conocer otras libertades. Por ejemplo, la libertad de no fumar el día de hoy, maravillosa. La libertad de no tomar el día de hoy también fue maravillosa. La libertad de poder subir a tribuna. Yo no podía subir a tribuna. Fue algo que me costó muchísimo trabajo subir a tribuna. 6 meses me tardé aproximadamente poder subir a tribuna. Y hoy que transmito, y hoy que comparto, y hoy que he participado en algunos eventos, y hoy que puedo hacer esto de hablar de la forma como lo puedo hacer, es para mí una libertad tan maravillosa que encontré en AA, ¿no? El hecho de poder decir no, el hecho de poder decir sí, el hecho de poder reclamar algo, el hecho de poder aceptar algo o no aceptar algo, puta, es maravilloso porque son libertades. Y las libertades empezaron dentro de prisión. Pero les digo, yo ya había trabajado con reparaciones de daño, íbamos en reparaciones de daño y todo ese tipo de situaciones. Y empecé a tener muchas libertades. Recuerdo que un día entró un ventrílocuo y no, yo me estaba muriendo de risa. Nunca me había permitido reírme tanto, tanto, tanto como en esa ocasión. Y eso fue gracias a que ya había encontrado libertades dentro de Alcohólicos Anónimos. Aunque yo estaba preso, no tenía la libertad física de andar caminando, yo ya tenía otras libertades espirituales que me dio el programa de Alcohólicos Anónimos. Y en esa ocasión el ventríloco estaba, pues, padrísimo el evento. Y yo estaba riendo, estaba muriendo de risa. Y ya me dolía el estómago. Nunca, bueno, tenía años. No, yo tenía ahí 35 años aproximadamente. Yo creo que tendría 30 años que no me reía como yo me estaba riendo en ese momento. Era tanta la intensidad de reírme que ya me dolía el estómago. Cuando te exageras en reír, te empieza a doler el estómago. Y le decía a mi compañero, estábamos en el auditorio y estaba el ventríloco actuando. Y yo le decía, ya dile que se calle, no manches, ya dile que se calle, no, ya que se calle, ya me duele mi estómago de tanto reírme, ¿no? Empecé a contar libertades maravillosas, 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 maravillosas. O sea, estas promesas se empezaron a cumplir. Empecé a participar en torneos de frontón con mucha presión, o sea, cosas que solamente borracho probablemente los hubiera yo hecho. Empecé a hacer esas cosas que yo me empecé a atrever, a cosas que yo no me atrevía normalmente, ¿no? Torneos de frontón, participé en 2 torneos de frontón. No, se pone una locura, se llena de internos y gritos y te amenazan y te ofenden. No, una presión así loca, pero hoy quería yo vivir eso, ¿no? Tener la libertad de pararme en esa cancha con mucha presión y lo pude hacer. Fui maestro de secundaria y pude hacerlo, o sea, tuve la libertad de ser maestro. Yo nunca imaginé poder ser maestro, mucho menos tener éxito como maestro. Y la verdad tuve éxito como maestro. Fui reconocido dentro de los 2 mejores maestros de secundaria. Tuve ese honor, ¿no?
Era yo un alcohólico rescatado por los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que le enseñaron el programa de Alcohólicos Anónimos y que gracias al programa, gracias a la práctica del programa, porque las promesas vienen a través de la práctica del programa, en la fase de la reparación de daños, donde las promesas empezaron a manifestarse grandemente. Entonces empecé a tener libertad y felicidades nuevas dentro de prisión. Yo recuerdo que un día, no sé cuántos años llevaba yo ya en prisión, yo creo que 9, 10 años ya llevaba yo en prisión, y yo me sentía feliz. Lo recuerdo ahorita porque aquí dice que vamos a conocer una libertad, una felicidad nuevas. Y recuerdo que yo me sentía feliz, y iba yo caminando del centro escolar hacia la población, y yo le decía a Dios: gracias, Señor, gracias por darme la oportunidad por esta vida tan maravillosa, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta vida tan maravillosa que tengo. Me sentía feliz y estaba yo en prisión. O sea, este programa estaba operando en prisión, o sea, es increíble. Hoy de repente veo gente aquí afuera o sea, no puede ser feliz porque no se esmera en esta fase del desarrollo, ¿no? Debemos de esmerarnos en esta fase del desarrollo, la reparación directa de daños, paso 9, lo que es el paso 9. No nos lamentaremos del pasado ni desearemos cerrarle la puerta que nos lleva a él. O sea, es otra promesa. Pero bien, vamos a ir en orden. Libertad y felicidad. Vamos a conocer una libertad y unas felicidades nuevas. Una libertad y unas felicidades nuevas. Bien. Primera. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nueva. Primera promesa. Segunda. No nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. No nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. No nos lamentaremos por el pasado. Parece increíble, pero crean lo que sí sucede, ¿eh? Dejas de lamentarte por el pasado, dejas de lamentarte por tus pérdidas, dejas de lamentarte. Déjenme meter al perrito porque está mojando. Métete, mijo, métete. Es que ya se soltó un aguacero muy fuerte aquí en Cuernavaca y nuestro perrito de mascota estaba mojándose, pero ya lo tenemos aquí. No nos lamentaremos por el pasado, y en Alcohólicos Anónimos sucede eso. Dejas de lamentarte por el pasado, cuando el pasado era una carga que traíamos cargando, y gracias a la obediencia del programa, gracias a hacer cuarto y quinto paso, ahí sacas el pasado. Por eso es muy importante, yo les decía, las promesas no van a llegar gratis. Las promesas van a llegar a la medida que tú vayas practicando el programa y llegas a la fase de la reparación de daño. No nos lamentaremos por el pasado. Cuando trabajamos cuarto y quinto paso, empezamos a hablar de cosas que nunca en nuestra vida pensamos hablar. Y lo maravilloso que sucede es que cuando empiezas a hablar de estas cosas, empiezas a trascenderlas y empiezas a ser libre. Yo recuerdo que ya traía una sentencia de 15 años, 9 meses, 11 días, y tenía la gran necesidad de comentarla y compartirla. Me daba mucho miedo, me daba vergüenza que no pudieran entender. Y cuando lo hice, el resultado fue que encontré libertad. Dice, no nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrarle las puertas que nos lleve a él. Y nosotros los alcohólicos lo que hacemos, abrimos nuestro pasado constantemente cuando hablamos de cola, cuando hemos entendido el programa y sabemos que el mayor regalo que yo puedo dar a los demás es mi pasado. No le puedo cerrar la puerta. El mayor tesoro que tengo yo es mi pasado. Y el mayor regalo que le puedo dar a los demás es el pasado. Para que se lo ahorre o para que salga de la situación de que la persona está. Y nosotros hablamos constantemente del pasado. Hace 11 años, yo salí en el año 2011, en el mes de mayo. Salí en el mes de mayo. En este mayo próximo, Dios mediante, de 6 meses aproximadamente. O sea, yo tengo 11 años y medio que salí de prisión. Y desde hace 11 años y medio me he dedicado a compartir en los grupos que me han sido invitados, que han sido bastantes grupos que me han invitado, aquí en la Ciudad de México y en el interior de la República Mexicana.
Siempre hablo de mi pasado, hablo de la cárcel, siempre, siempre, siempre. Y lo que es esta promesa, no nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrarle las puertas que nos lleva a Él. Y esto es maravilloso que lo puedes hacer. Y los alcohólicos que hemos logrado, bueno, esmerarnos en esta fase de nuestro desarrollo, lo hacemos. Lo hacemos. Hace unos días, en la semana pasada, tuve a mi hijo por acá. Tengo 4 hijos, tuve a mi hijo varón por acá. Y lo tuve una semana por acá, que estuvo aquí conmigo. Y él tiene 16 años. Y el último día, un día antes de que él se fuera, o que tenía que regresar a casa, pues volví a hacer reparación de daño con él. Le volví a pedir perdón, así como lo marca mi programa. Y me sentí muy bien. Mi relación con él no era como hoy es, ¿no? Y eso es agradecerle a Dios, a la vida, principalmente al programa de AA, ¿no? Yo ya le había pedido perdón otras veces, ¿no? Pero hoy sentí la necesidad de volverlo a hacer, ¿no? Y me sentí muy bien. Y lo hago constantemente, hagan de cuenta. No puedes, el hecho del 9º paso, no puedes decir que ya hace años lo hiciste, no, el 9º paso constantemente te va a poner a gente, Dios te va a poner constantemente a gente que tú dañaste en el pasado y que va a hacer para que trabajes tu ego y puedas decirle a esa persona, perdón, lo siento de todo corazón, quiero pedir perdón. Y es cuando se convierte en una realidad, ¿no? No nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrarle las puertas que nos llevan a Él. No desearemos. Tercera promesa. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad. Comprenderemos el significado. Y esto, si tú te has esmerado en esta fase de este desarrollo, que es el 9º paso, si tú te has esmerado antes de ir a la mitad, ya deben de empezar promesas. Dice que a veces están cumpliendo rápidamente, a veces lentamente, pero ya tienen que empezarse a prometer las promesas porque son promesas. O sea, son promesas que si tú haces lo que tienes que hacer, se van a cumplir. Son promesas. No es que probablemente, no es que tal vez. O sea, nuestro programa es maravilloso porque son promesas. Son promesas que se van a cumplir inevitablemente si hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y si no hay promesas en tu vida, yo te quiero decir que probablemente estabas como yo, que no habías trabajado el programa. Entonces, pues si no habías trabajado el programa, mucho menos vas a estar en la reparación de daño. Y que el hecho de que le hagas reparación a tu papá y a tu mamá, no van a empezar a ver promesas. La promesa es en relación a que vayas antes de la mitad de tu camino. Si tienes 50 promesas, probablemente cuando lleves 25 de esas reparaciones difíciles que tienes que hacer, se empiecen a presentar las promesas. No antes, ¿eh? Somos como huracanes rugientes, dice nuestra literatura, lo leímos, lo acabamos de leer. O sea, no es posible que solamente nos demos cuenta que no hemos dañado a mucha gente. Hemos dañado a bastante gente. Todas las personas con las cuales vivimos se dañaron, todas las personas que se salieron involucradas con nosotros dañamos, amigos, clientes, etcétera, etcétera. O sea, dañamos a mucha gente. La señora de la tienda, la señora que tuvo el malentendido, etcétera. Recuerdo cuando yo salí de prisión, un día venía saliendo del grupo Tepalcatlalpan, que fue mi último grupo, bueno, mi penúltimo grupo antes de esta casa de rehabilitación, y de repente en el mercado del pueblo veo a la señora del pescado. Y cuando me doy cuenta que la señora del pescado está vendiendo en su lugar, me paso de banqueta al otro. Me paso al otro lado de la banqueta. Y yo venía saliendo del grupo, ya había salido de la cárcel, ya había trabajado mucho, y la vida me estaba poniendo a esta señora para hacer una reparación de daño. Pero me cambié de banqueta, y en ese momento que me cambié de banqueta, yo mismo me empecé a cuestionar, ¿por qué te cambias de banqueta? ¿Por qué? ¿Que hay algo por ahí que arreglar o hay algo ahí? Y me acordé que con la señora tenía alguna situación por ahí en el pasado, en la cual no había resuelto, ¿no? Y hoy tenía la oportunidad o darle la vuelta como siempre le di la vuelta a las situaciones, o enfrentarlo como me lo dice mi programa de Alcohólicos Anónimos. Y yo ya estaba en libertad, yo tenía ya mi primer año en libertad, estaba en mi primera, ya había yo salido, estaba en libertad,
y le pedí a Dios, porque me dio miedo. Y le dije, Señor, ayúdame a enfrentar a la señora. Quiero reparar daños con ella. Y fui con la señora. Señora, buenas tardes. Mi nombre es fulano de tal. Soy hijo del señor Francisco Becerril, que es compadre de usted. Y por hace como 20 años, fíjense, hace como 20 años, hubo una diferencia entre usted y mis padres, en la cual debido a esa diferencia ustedes dejaron de el compadrazgo que tenían, se alejaron. Y le quiero decir que en esa ocasión usted le reclamaba a mi mamá de que uno de sus hijos le había faltado el respeto a su hija. Y señora, yo hoy vengo a pedirle perdón por no haber tenido el carácter de haberle dicho que yo fui el que estuve involucrado en ese día, porque el día que usted le reclamó, mi mamá le dijo que no era posible porque ella conocía a sus hijos, y usted se molestó mucho y desde ahí dejaron de hablarse como compadres. Entonces el perdón es porque yo era el que estuve, señora. Déjeme explicarle, yo estaba en la esquina y efectivamente venía su hija pasando, y yo estaba con el hijo de la señora Angelina, y el hijo de la señora Angelina ofendió a su hija de usted. Y cuando su hija de usted volteó a ver quién había sido, él se escondió en la esquina porque estábamos en la esquina. Y cuando ella volteó, a la persona que vio fue a mí. Pero yo no fui, señora. Esta es la verdad de la historia que yo vi, que usted tuvo hace más de 20 años. Y hoy vengo a pedirle perdón por no haber tenido el carácter de haberle aclarado todo esto. Señora, perdóneme por favor. Y la señora me dijo, ay joven, no se preocupe, de chamaco uno hace tantas cosas. Y a partir de ese día, la señora me saludaba, hola joven, buenos días. O sea, nunca me he detenido en hacer reparaciones de daño. Nunca, desde que he salido, nunca me he detenido a hacer reparaciones de daño. Nunca. Si yo tengo oportunidad de hacer reparaciones de daño, sigo trabajando mis reparaciones de daño hasta el día de hoy. Estoy platicando la semana pasada. Hice reparación con mi hijo. Y así sucesivamente. O sea, yo nunca he parado de seguir trabajando este programa porque promete que he arañado un filón inagotable de oro, que si yo lo regalo, voy a seguir obteniendo más. Y yo creo en esto, estoy enteramente convencido de este maravilloso programa, enteramente convencido. Cuarta promesa. Decía, vamos a conocer el verdadero significado de la palabra serenidad. Serenidad es mantener la calma aún en la adversidad. Eso quiere decir serenidad. Mantener la calma aún en la adversidad. Eso se llama serenidad. Y en la cárcel, que es adversidad, yo mantuve la calma, gracias a Dios, al programa. Yo mantuve la calma. Aún en la adversidad, yo mantuve la calma. La quinta dice, conoceremos la paz. Conoceremos la paz. Y dentro de prisión yo conocí la paz. Dentro de prisión yo conocí la paz. Por eso me maravillé más de este programa, porque aún estando en prisión, las promesas se cumplieron. Se cumplieron una a una, se fueron cumpliendo. Yo conocí la paz dentro de prisión. Entonces imagínense aquí afuera. Obvio que es más fácil encontrar la paz aquí afuera. Por eso de repente a la gente que veo que pues como que no, me dije, pienso de repente cómo les hace falta estar en cárcel como para que vean la vida de esta manera, ¿no? Conocí la paz dentro del penal. Recuerdo que un día no tuve visita, me saqué una silla, me compré un café muy rico con Barrios, porque yo no tomaba nunca café, y llegué a AA y hoy me gusta el café, disfruto el café, nada más tomo 1 o 2 tazas de café. Y puedo mantener un café del rico que me guste, me lo puedo disfrutar hasta 2, 3, 4, 5 horas, sorbitos. Y en esa ocasión no tuve visita, saqué una silla, me compré un café rico con un vendedor de café que se apellidaba Barrios, que daba unos cafés deliciosos. Y un libro. Y estaba yo sentado en el patio de mi dormitorio. Yo ya vivía en el dormitorio 4, muy agradable. Yo ya vivía muy bien dentro de prisión. Al principio viví muy mal, después estaba viviendo exageradamente bien. Y ahí dormía, en el dormitorio 4, que estaba yo muy bien. Le daba yo gracias a Dios.
y decía, esto es vida. Un buen café, un buen libro, eso es vida. Y estaba disfrutando leer el libro. Entonces esto que de la serenidad y la paz también dentro de prisión se cumplieron, gracias a Dios en mi vida. Gracias a Dios y en mi vida. De repente, cuando aquí de repente quiero perder la paz, me acuerdo de todo lo que ha hecho Dios en mi vida y vuelvo a recobrar otra vez la confianza, ¿no? Y empiezo a poner las cosas en manos de Dios y confío que Dios va a empezar a trabajar una a una a través de estas situaciones. Sexta promesa. Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Sexta promesa. Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Sin importar lo bajo que hayamos llegado. Y esta también se cumplió. Cumplida. Sin importar lo bajo que hayamos llegado, nos vamos a dar cuenta cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Y les vuelvo a comentar. Desde que salí de prisión hace 11 años y medio que salí, me he pasado platicando la cárcel. Y sé que he podido ayudar a mucha gente. Y el platicar la cárcel me ha hecho que la gente me invite a muchos lados, que viaje yo a muchos lados. El mayor beneficiado he sido yo, porque pues este tema de la cárcel pues fue algo que yo viví. No, y sin importar lo bajo que hayamos llegado. Y mi experiencia ha podido ayudar a muchas gentes. He entrado a cárceles, a dar esperanza a mis compañeros internos. O sea, todo ha pasado maravillosamente, ¿no? Como decía nuestra literatura, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y las promesas se fueron así cumpliendo una a una. Sexta promesa. Séptima promesa. Comprenderemos el significado. No, ya lo leímos. Desaparecerá este sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Desaparecerá este sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Sucedió también. Fíjense cómo dentro de AA te empiezas a sentir útil a través del servicio. Empiezas a sentirte útil. Y esto lo empiezas a pasar dentro de AA. Empiezas a sentirte útil a través del servicio. Y cuando ya eres útil dentro de AA, también eres útil afuera. Yo terminé siendo maestro de secundaria, o sea, era una persona útil dentro del penal. Ya no me sentía un inútil. Era una persona útil dentro del penal. Algún día recuerdo que iba yo caminando y iba con mi mamá y encontramos un señor adulto que era mi alumno o fue mi alumno. Y saludó a mi mamá y lo saludé y le presenté, le digo, mire, le presento a mi mamá. Y le dice, señora, ¿tiene usted un gran hijo? Gracias a este hombre. Mire, yo ya obtuve mi certificado de secundaria. Tiene usted una gran persona de hijo. Dice nuestra promesa, desaparecerá el sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Y se cumplió también. Se cumplió también. Se cumplió también. Hoy, el día de hoy, no me siento inútil y no tengo lástima de mí. No tengo lástima, no tenía por qué ser la mía. Dios me ha dado una vida maravillosa, unos hijos maravillosos, una esposa maravillosa, una vida maravillosa. Y creo que sería pecado decir que no estoy contento, ¿no? Después de estar en prisión, la prisión le dio mucho sabor a mi vida, ¿no? De repente, cuando de repente me quiere dar para abajo la vida, me pongo a pensar, ¿cuántos presos en este momento darían todo por estar en tu lugar ahorita, en libertad? ¿Cuántos presos? Y mi respuesta es todos los presos. Todos los que llevan algún tiempo darían todo por estar en mi lugar. Darían todo por estar en mi lugar. Y es cierto, ¿no? Séptima promesa.
Séptima, para separar el sentimiento de utilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés. Octava, perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Y eso también. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos preocuparemos por nuestros compañeros. Y en el servicio sucedió esa cosa maravillosa. El servicio te empiezas a preocupar por los demás. Te empiezas a preocupar por el café, te empiezas a preocupar porque les guste, te empiezas a preocupar por ellos, por tus compañeros. Dios va trabajando el egoísmo contigo y tus problemas pasan a segundo o tercer término, porque en ese momento te estás preocupando por abrir el grupo, te estás preocupando por preparar tu junta, te estás preocupando por muchas cosas del grupo y tus problemas que antes tenían en primer término ocupada tu mente pasan a segundo o tercer término. Es algo maravilloso. Algo maravilloso, algo maravilloso, cumplida, también cumplida, preocuparse por los compañeros, en apadrinar a los compañeros, por recuperar a los compañeros, por los ahijados, por la gente que se acercaba a ti, confiando en que tú los podías ayudar, ¿no? Dios a través de ti podía ayudarlos, preocupados por ellos, preocupados porque ya se fueron, preocupados por la promesa cumplida también. Dentro del penal. Y aquí afuera, pues igual. De aquí afuera por igual. Novena. Se desvanecerá la ambición personal. Se desvanecerá la ambición personal. El programa te lleva a preocuparte por el bienestar común. Y cuando tú lo aprendes muy bien dentro de AA, lo empiezas a llevar a la vida práctica y te empiezas a preocupar por el bienestar común. Desaparecerá la ambición personal. Y empiezas a preocuparte por todos los demás. Hoy trato de que lo que yo hago, mis hijos estén en parte en todo esto, ¿no? Que tengan algún beneficio en parte en todo esto que tengo, que hago, alguna herencia que por ahí me dejó mi papá, que tengan ellos parte, ¿no? Los compañeros en esta casa, su medicamento, si están lastimados, o sea, mucho. Y promesa también cumplida, ¿no? Desaparecerá la ambición personal. Promesas. Nuestra actitud, onceava, nuestra actitud, décima, nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Décima promesa, nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Y también sucede, o también me sucedió. Mi actitud y mi punto de vista sobre la vida cambiaron totalmente, radicalmente cambiados, radicalmente cambiados. Yo antes de llegar a prisión, tenía otra actitud y otro pensamiento de vida, y la cárcel, 11 años, 9 meses estuve en prisión, lo cambiaron radicalmente. Alcohólicos Anónimos. El programa de AA lo cambió. El programa de AA lo cambió radicalmente. Cambiado totalmente. Cambiado la actitud y el punto de vista. Hoy, de lo que yo era antes, ya no me dedico a nada tan cerca de lo que hoy hago, ¿no? Hoy hago totalmente cosas diferentes. Cambió radicalmente la vida. Mi actitud y mi punto de vista sobre la vida cambió radicalmente. Onceava promesa. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Cumplida también. Me tardo 6 meses en subir a tribuna cuando llego a AA. Y empiezo a subir a tribuna. Y empiezo a perder el miedo a la gente. Empiezo a perderle el miedo a la gente a través de empezar a subir a tribuna,
a empezar en los servicios, empezar a coordinar juntas, empezar a dar juntas de información. Empiezo a ser maestro de secundaria, empiezo a participar en eventos de la escuela y de AA, participo en obra de teatro, perderemos el miedo a la gente, participo en 2 torneos de frontón, participo en la 10ª Convención Nacional en el Estadio Azteca ante más de 70,000 personas. Después saliendo, viajo y empiezo a eventos grandes, por ejemplo, de Culiacán, Sinaloa, el Grupo Guadalupe, en un salón para 3,000 gentes, aire acondicionado, con compartir al lado del doctor José Antonio, el autor de Borrachera Seca, José Antonio Elizondo. El doctor Elizondo participó en ese evento 3 días. El Chino Millán, que era un pastor de Houston, Texas, y yo de la Ciudad de México, durante 3 días en ese salón, en el evento del Grupo Guadalupe. Y créanme que fue maravilloso, maravilloso que pudieran participar. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque se despiden aquí. Nos trajeron una invitación del grupo La Búsqueda Chamilpa, que va a ser en este mes de enero 2024, del día 8 al día 14, del grupo de La Búsqueda Chamilpa. Entonces nos trajeron la invitación, las compañeras, y se vienen a despedir de nosotros, pasan. Y pues gracias por la invitación. El grupo La Búsqueda Chamilpa, 4º aniversario, enero 2024, del 8 al 14, a las 7 p.m. Pues acá tenemos. Y muchas gracias. Que estén muy bien, ma. Que estén muy bien, ma. Gracias por la invitación. Y primero Dios, ahí estaremos. Ahí estaremos, ¿no? Que estén muy bien. ¿Una foto por la invitación? Claro. ¿Quieren una foto con la invitación para comprobar que sí vinieron? Sí. Si no, no me van a creer. Sí. Nos vemos. Sí, hasta luego. Hasta luego. Pues bien, gracias. Pues vamos a continuar. Estamos en la 11ª promesa. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Se nos quitará el miedo a la gente. Entonces, empiezo a participar ya saliendo en el Grupo Guadalupe. Y maravillosos, 3 días maravillosos, un éxito total. De ese evento me invitaron como 7 viajes a Sonora, de ese evento. De ese evento me invitaron a Chihuahua, y de ahí entonces cada vez que iba yo enfrentando la situación, iba ganando seguridad a la gente, ¿no? Perder miedo a la gente. Y la otra dice, y a la inseguridad económica. Jota, qué pesado fue para mí. Yo me empecé a preocupar muchísimo por el dinero, pero muchísimo por el dinero. Muchísimo exageradamente empezaba a desesperar antes de llegar a prisión, y en prisión también. Y recuerdo que un día yo estaba dentro de AA y seguía prestando dinero a rédito dentro del penal. Y fui entendiendo que lo tenía que dejar y me costaba trabajo dejarlo. ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto? ¿De qué otra forma voy a generar? Si no sé generar de otra manera y todo ese tipo de situaciones. Entonces, gracias a Dios, los alcohólicos te van convenciendo. Y dejé de prestar dinero a rédito. Y fue cuando me empecé a dar clases de secundaria, iba dando clases de secundaria. Y fíjense cómo maravillosamente mi dependencia era totalmente a mis padres económicamente en el penal. Y ya había empezado a dar clases, y a los 2 años, ya estando dentro de AA y todo esto, y dejé de hacer cosas incorrectas, como prestar dinero a réditos allá dentro del penal. Y un día me manda a traer la directora del centro escolar, y llego con la directora, le toco: maestra, buenas tardes. Pásele, maestro, siéntese por favor. Me mandó a traer, maestra. Sí, maestro, le quiero informar que se le acaba de dar de alta y hoy recibe su primer pago de nómina. No, o sea, no fue tan increíble, porque yo nunca pensé merecer algo. Los alcohólicos sentimos que no merecemos, y claro que merecemos, y ahí empezó todo. Después
puse un negocio de plancha, después con otro compañero compramos una tele y la rentamos, después empecé a vender medicamento dentro del penal, se fue libre un compañero que vendía medicamento y yo me quedo con el negocio, ya era yo pues el más antiguo de mi estancia, le llaman mamá dentro de los penales, y empecé a vender medicamento. Entonces vi cómo empezó a fluir el dinero de una u otra manera, ¿no? Y empecé a perder el temor de la inseguridad económica. Sé que Dios se manifiesta. Aquí en esta casa de rehabilitación, mucha gente dice que me estoy haciendo rico y realmente no es así. Yo tuve que disponer una parte de una propiedad que mi padre me heredó para poder poner esto. Y he gastado más de lo que he obtenido aquí. Pero sé que era así esta parte, ¿no? Hay compañeros que pues no entienden o no han leído. Y la octava tradición dice que podemos algunas personas dedicarnos de lleno a esta situación. Y que no estamos rompiendo la octava tradición y estamos profesionalizando el mensaje de Alcohólicos Anónimos, porque la Fortaleza de Sion no tiene por ningún lado el logotipo de Alcohólicos Anónimos. Es una asociación y no mezclamos de nombre doble A. Las juntas sí son de doble A, porque toda clínica de rehabilitación manejan juntas de Alcohólicos Anónimos porque es parte importante del programa. Pero sé que todo va a llegar por añadidura por ahí. Dice, busca el reino de Dios y lo demás buscará por añadidura. Y yo sé que rescatando vidas, lo demás va a llegar por añadidura. Tarde o temprano va a llegar por añadidura, porque así sucedió allá adentro. Entonces sí, de repente que algunas gente dice que no estamos haciendo ricos a costa de los alcohólicos, es una mentira. Y solamente las gentes que han puesto estos tipos de lugares saben que no es verdad, no todo eso. Pero bueno, las promesas se cumplen. Y la duodécima promesa. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. Perdón, era la 11ª. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. Fíjense que Alcohólicos Anónimos nos da esa capacidad de tener más tranquilidad a través de la meditación, a través de la oración, a través de quitándote pesos de reparaciones de daño. Obvio que las situaciones que antes te agobian ya no te agobian el día de hoy. Y eso es real también, es una promesa cumplida también. O sea, agradecido a Dios que las promesas sean manifiestas en mi vida. ¿Cómo poder resolver? Y eso sucedió desde allá adentro, en cosas tan sencillas. Por ejemplo, recuerdo que, por ejemplo, el armar un encendedor. Allá dentro de prisión es común que la gente encuentre 2, 3 encendedores, y de repente uno tiene gas pero ya no tiene piedra, y el otro tiene piedra pero ya no tiene gas, o etcétera, ¿sí? Entonces la gente busca 2, 3 encendedores para de 3 hacer uno. Pero realmente es muy laborioso, porque meter la piedrita y armar el otro, la piedrita es algo laborioso, que solamente si no tienes paciencia y no tienes calma no lo logras. Y un día me puse a armarla y empecé a ver que la piedrita tenía que entrar, y empecé a pensar, y dije, ¿cómo logro que la piedrita, algo que detenga la piedrita? Entonces agarré una espatulita, y ¿cómo hago que se pegue la piedrita para que pueda yo meterla ahí? Entonces dije, bueno, un pedazo de jabón, entre duro y seco, le puse el jabón, la piedra se pegó, metí la piedra, la pude meter y el encendedor prendió. O sea, si en esos casos no tienes tan poquito de cosas que antes te complicaban mucho, no podrías. Y en otra ocasión, recuerdo que no había agua. En el penal ya había como 2 días sin agua. Y nosotros teníamos apartado siempre una reserva de agua, pero como ya eran 2, 3 días sin agua, esa reserva se estaba acabando. Entonces yo llegué y me quise bañar y agarré una cubeta de esa reserva. Y me dijeron mis compañeros, uno de ellos molesto, pues si no hay agua, ¿por qué agarras agua? Si no hay agua. Y le dije, no hay problema. Ahorita lo resolvemos. Y llamé a una persona que nos hacía favores y le digo, oye,
le llamábamos Calusha. Le digo, Calusha, ven, consígueme 2 cubetas de agua, por favor, en todo el penal. Yo también había pensado, miren, dije, si no hay agua y no las consigue, había venta de agua de garrafones de agua de 25 litros de agua pura o electropura. Entonces dije, en última instancia, si no encuentra el agua dentro del penal, pues compro 2 garrafones de agua al pura o electropura y ya se resuelve el problema. Y yo me bañé, llegó el agua, consiguió las 2 cubetas de agua, llegó el agua y le dije, miren, ocupé una cubeta, traje 2, si alguien quiere ocuparla, ocúpela. O sea, estas promesas se iban cumpliendo y afuera, por igual. Cuando fueron los 15 años de mi hija, la mamá bien preocupada y me decía, es que tú no te preocupas, porque tú no te angustias. Le digo, ¿por qué me tendría que angustiar y preocupar? Lo que va a salir, va a salir. Y lo que va a ser, va a ser. Y eso lo aprendí en AA. O sea que estas promesas son cumplidas. Y esto ya fue afuera. Y el día de los 15 años de mi hija, la segunda hija, y se fue a la foto antes de la misa. Y no llegaba. El padre ya estaba afuera, esperándola. Se empezó a molestar el padre. Ya casi eran media hora de espera. Ya estaba molesto el padre. Entonces, yo viendo toda esa situación, hablé por teléfono y decían, papá, es que venimos lejos, y es que había tráfico, y es que hay tráfico, y todavía no llegamos. Entonces, me fui a ver al padre. Le dije, padre, por favor inicie la misa sin ella y termínela cuando la tenga que terminar. Si no llega, ni modo, nada más hágala, por favor. Hágala, por favor. Es que yo tengo otras misas después. Sí, padre, yo lo entiendo. Y le pido perdón por esta situación que está pasando. Así es que le pido que inicie la junta sin ella. Perdón, que inicie la misa sin ella. Iníciela. Y se inició la misa sin ella. Como a los 15 minutos llegó ella. Ya tarde, ya muy tarde. Pero se solucionó, o sea, cosas que antes no podíamos resolver y hoy se resuelven de otra manera muy, muy sencilla, o sea, y esto es a través de AA. O sea, esto es gracias a Dios y a AA. Y la última promesa, de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. De pronto, dice, de pronto comprenderemos que Dios está haciendo lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Y esto desde de prisión sucedía. Un día era yo miembro de comité, yo vivía muy bien, ya tenía yo como 9 años viviendo en el dormitorio 4, que era el mejor dormitorio del penal. Y de la noche a la mañana nos sacan de ese dormitorio y me meten en una estancia fea que yo nunca renegué. Y yo recuerdo que le decía a Dios, Señor, el cambio no me gustó, pero no sé si tengo un propósito esto, Señor, pero si hay un propósito para esto, si yo me voy a quedar en esa estancia que está fea, te prometo que la voy a dejar como la que está allá abajo, como la que yo tenía, porque yo aprendí a vivir muy bien dentro de prisión. Hoy yo vivo muy bien aquí afuera. Trato de vivir muy bien, trato de comer muy bien, trato de comer con dignidad, trato de comer pues muy bien. Mi mantelito, mis cubiertos, o sea, todo lo que yo aprendí, porque comer con dignidad, agradecerle a Dios antes de comer, o sea, y eso yo lo aprendí desde allá. Y me sacan de mi dormitorio, yo era el miembro de comité, y estaba ya otra vez de refugiado. Después de vivir tan cómodamente me sacan a otra estancia, pero nunca renegué. Sí le dije a Dios que no estaba de acuerdo, que no me gustaba, pero dije, Señor, hágase tu voluntad. Si hay algún propósito de hacer aquí algo, lo voy a hacer. Lo que te prometo que esa estancia la voy a poner como la de allá abajo. Como tú me has enseñado a vivir, voy a vivir, porque me gusta vivir como tú me has enseñado. ¿Y qué creen? Al paso de los días, me dice un compañero, ¿por qué no te cambias porque a mis otros compañeros los llevaron al dormitorio 8, que habían remodelado y lo habían dejado nuevecito. Y me dice, ¿por qué no te cambias con nosotros? Tú eres maestro, yo no creo que haya problema de que te den tu cambio.
Y sí, hice oración, le dije, Señor, porque miren, en AA me han enseñado que todo debo de meter a Dios, todo. Y dije, Señor, voy a intentar hacer ese cambio sin dinero, y si es para bien se va a hacer, y si no hay un propósito, aquí me voy a quedar. Y fui a ver al director del centro escolar, le dije, maestro, estoy mal, mire, ya me pasaron. Y me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué hice un censo? ¿Y por qué no lo llevaron para acá? Dije, es que no me di cuenta. Bueno, dijo, déjeme hablar con el director y a ver qué podemos hacer. Pasó una semana, no había hablado, lo volví a ver, señor, una disculpa por ser tan insistente, pero en realidad estoy mal, entonces quería ver que sí se va a poder ayudar. Y de repente, un día martes, me sacan en la noche y me trasladan al dormitorio 8 con mis compañeros que vivían ya mejor, que como estábamos en el otro lado, todavía estábamos mejor, vivíamos todavía mejor porque estaba recién remodelado el dormitorio, más tranquilo, más limpio, menos gente, una tranquilidad. Estaba yo tan feliz de ese cambio que le decía a Dios, no sé cuánto me falte para salir, Señor, pero lo que falte, esta paz y esta tranquilidad de este dormitorio me va a ayudar a lo que falte, Señor. Muchas gracias por cambiarme ahí. Entonces lo que dice aquí, intuitivamente sabemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Y es cierto, esta casa de rehabilitación la he puesto en manos de Dios y lo que sea su voluntad. Sé que va a funcionar muy bien porque es algo nuevo aquí en Morelos. No hay como esto aquí en Morelos comúnmente, no hay. La gente que viene aquí a este lugar se queda maravillada porque nunca pensé que pudiera haber un lugar así como este. Se respira tranquilidad, se respira paz, los amigos que han venido. Apenas estuvo el padrino Mauricio de La Paz, Baja California, estuvo por aquí el día de ayer y también vio este lugar y también pues quedó maravillado. Le gustó mucho este lugarcito que tenemos aquí en Cuernavaca, Morelos. Y pues bien, de pronto nos daremos cuenta que Dios está haciendo lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Confiemos en que Dios está atrás de todo. Es inevitable que Dios esté atrás de todo. Y las promesas se cumplen siempre y cuando nos esforcemos en esa fase de nuestro desarrollo, que es la reparación de daño. Reparemos daños y no paremos, independientemente del tiempo que tengamos. Yo acabo de cumplir 24 años el día 2 de noviembre y en esta vinieron mi hijo, volví a reparar daños, ¿no? Y cuando de repente con alguno de los chicos de acá hay alguna situación que enmendar, inmediatamente también reparo daños. No paro de reparar daños, porque como seres humanos de repente nos equivocamos, ¿no? Entonces es normal que nos pidamos perdón. Pues ya vamos saliendo de nuestro programa, vamos a leer algunos mensajes que tengamos aquí para compartirles. Vamos a compartirle. Josefina Mesa, a ver, vamos a empezar. Marielena Hernández, excelente noche desde el Estado de México, se escucha maravilloso. Gracias, porque parece que sí quedó bien nuestro audio. Gracias a Daniel López de Visión Colectiva Radio que nos regaló el micrófono. Angélica García Huerta, aquí presentes como todos los martes, saludos, gracias Angie. Miriam González, mi amor, es mi mujer, mi esposa. Hola mi amor, ¿cómo estás? Que anda en Cancún ahorita. Héctor Ríos, buenas noches hermano, bendiciones, un fuerte abrazo lleno de bendiciones desde Aguascalientes. Héctor Ríos, un abrazo, que Dios te bendiga mucho. Y Josefina Mesa, gracias por sus experiencias de crecimiento para mi crecimiento. Pues son algunos de los mensajes que tuvimos. Muchas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. Los invitamos a que sigan compartiendo nuestros videos, que nos toquen la campanita y nos den like. Y gracias a Visión Colectiva Radio, nos despedimos en la Ciudad de México. Daniel López y al equipo de Visión Colectiva Radio, muchas gracias. Y nos despedimos de todos aquí desde la Casa de Rehabilitación La Fortaleza de Sion, en esta Casa de Rehabilitación Varonil, la cual ponemos a su disposición. Cualquier informe a mi teléfono personal 5515-02-4481. Yo soy el director de esta casa de rehabilitación y está a mi cargo esta casa de rehabilitación, en la cual ponemos a su disposición. Pues, como cada martes, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que se conectó y les deseamos muy felices 24 horas. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Gracias a todos y que descansen. Buenas noches.